¿Cómo están mis hermanas? Que el Señor les bendiga a esta hora, una vez más, un día martes especial para poder estar con ustedes, hermanos queridos, iglesia amada, para poder compartir la palabra del Señor, ¿no? Para llevarle a usted una pequeña reflexión que le ayuda y que también nos anima y que nos llama un poco a la reflexión y a poder trabajar más para el Señor. Quiero invitarle al libro de Lucas. Libro de Lucas, ¿no? Hermoso libro, detallado libro, ¿cierto? Que el escritor pudo juntar los antecedentes de los otros evangelios y pudo compartir el mensaje. En el capítulo 24, en el versículo 44 al 49, nos vamos a centrar un poco en esta palabra. Dice palabra de Jesús hablando a sus discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Qué interesante, porque Jesús ya está hablando una vez más con los discípulos, enseñándolo. Él está a punto aproximadamente ya de ascender al cielo, de poder ir a la comunión con su Padre, y Jesús le sigue enseñando y le sigue diciendo a los discípulos todo esto del mensaje, ¿no? Del reino de Dios que se ha acercado. Y claro, Él estando con ellos, explicando, enseñando toda esta realidad, es lo que le está diciendo Jesús. Y claro, menciona acá tres cosas muy importantes, ¿no? Esto que está escrito, dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque evidentemente en la escritura judaica esto estaba, ¿no?, dentro de su mensaje del Mesías transversal, completo, ¿no? Ahí en estos libros ya que están acá, Antiguo Testamento, sabemos que el mensaje del Mesías está transversal ahí y que lógicamente se llega a concluir completamente ya en el Nuevo Testamento, ¿no? A la venida de nuestro Señor Jesucristo, a el sacrificio, a la cruz y traernos salvación, perdón de pecados y todo. Por eso entonces Jesús le habla a sus discípulos de este contexto, ya tiempo de Moisés, ya los profetas y los salmos, ¿no? Ahí está en este manual judaico que aparecía también esta realidad del Mesías que viene, que se cumple en Jesucristo. Entonces, les abrió el entendimiento, dice la palabra, ¿no? El entendimiento para que los discípulos pudieran comprender, porque dice para que comprendiesen las escrituras, pudieron empezar a comprender el mensaje de la escritura, esta escritura que ellos tenían en ese contexto, en ese tiempo. Por eso habla, ¿no? La escritura en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pudieron entender los discípulos lo que Jesús les estaba comenzando a decir. Y les dijo, ¿qué más le dijo Jesús? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sabe? Esto es uno de los mensajes principales que tienen los apóstoles después para poder llevar al resto de las personas. Doctrina pura, ¿no? En este sentido es una enseñanza, ¿ya? Y es lo que más se decía en todo lo que era la creencia apostólica, ¿no? Que el Cristo tenía que padecer, pero que también se iba a levantar de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Mire qué interesante, que había que predicar, dice ahí, ¿cierto? Lucas, ya en el libro de Lucas, y los discípulos recibían la enseñanza de su Señor, que tenían que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Dos temas importantes, ¿no? Predicar el arrepentimiento, ya predicar el arrepentimiento y el perdón. Dos cosas importantísimas que también los discípulos tenían claro que tenían que ellos avanzar con este mensaje. Por lo tanto, tenían que aplicar todo esto a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde el centro religioso, desde la base. De ahí tenían que compartir el mensaje. Y vosotros, dice el versículo 48, y vosotros, dice Jesús, vosotros sois testigos de estas cosas.
¿Cuáles cosas? Lo que está nombrando antes, el arrepentimiento, el perdón de pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús andaba con ellos por toda la Palestina, Galilea, Judea, se metió a Samaria para poder predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, mis hermanos. Por eso, estos que estaban con Jesús palmaron, vieron, estuvieron presentes, y Jesús le dice: ahora ustedes son los que tienen que predicar y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos lo estaban viendo, ellos lo vieron, ellos aprendieron del maestro, ellos estaban atentos a lo que su maestro les estaba enseñando. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál era la promesa, no? La promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Qué bueno que no los iba a mandar solos, sino que el Espíritu Santo iba con ellos, ¿no? Y ahí usted sabe la historia en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llena, ¿cierto?, a los discípulos en Pentecostés ahí, y ellos tienen una experiencia tremenda. Después salen con una autoridad, mis hermanos, una autoridad, por ejemplo, que Pedro predicó con autoridad, ¿cierto? Uno de los mejores mensajes doctrinales, los enfrentó a los fariseos, a los judíos. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo había llegado a la vida también de Pedro, ¿no? Y Lucas está mencionando a través de las palabras de Jesús que esta promesa tenía que venir del Padre hacia los discípulos, hacia vosotros. Pero también les dice: pero quedaos aquí. Qué bueno que se quedaron ahí todos juntos y que no se fueron a sus casas, cada uno separado. Pues les aseguro que si ellos hubiesen ido a sus casas, quizás esto hubiese quedado detenido, calmado, y quizás hubiese perdido. Pero se quedaron unidos ahí. Estos discípulos tenían que quedarse esperando la promesa del Espíritu Santo. Es decir, había unidad en los discípulos. Tenían que sostenerse mutuamente, tenían que ayudarse. Hermanos, es lo mismo para nosotros, la iglesia. Debemos estar unidos, debemos estar atentos el uno por el otro. Sabemos ya, nosotros tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, juntos ahora podemos predicar el Evangelio, podemos hablar de Jesucristo, podemos hablar del arrepentimiento de pecados y de la salvación. Por eso, hasta que seas investido del poder de lo alto, le dijeron a los discípulos, nosotros ya tenemos ese poder que es el Espíritu. Por lo tanto, no vamos solos a predicar la palabra, a anunciar este Evangelio. Hermanos queridos, después de este relato, Jesús se fue al cielo. Jesús volvió donde estaba su Padre. Y qué hermosa tarea le dejó a los discípulos. Esa tarea es tarea nuestra también ahora. Por lo tanto, hermano querido, hermana querida, usted y yo, que tenemos el Espíritu, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Es tiempo de hacerlo. Jesucristo le enseñó a sus discípulos, Jesucristo nos enseña a través de la palabra viva, eficaz, que nos toca el corazón para anunciar cada día este Evangelio hermoso. Dios te bendiga, que esta palabra te ayude para animarte y ser uno más que predica la palabra en todo tiempo. Dios te bendiga, un abrazo cariñoso y nos vemos el jueves.